Hola a todos, este es el video de presentación final del proyecto de automatización de procesos de manufactura. La empresa que nosotros planteamos se llama The Rimballs y es una empresa dedicada a la automatización del proceso de manufactura de tres bicicletas eléctricas. Nuestro grupo se encuentra conformado por David Rodríguez, Andrés Romero y Luis Carmona, y que les habla en este momento Johan López. Bueno, aquí tenemos la primera parte de la planta. Esta primera parte pues es la parte de lo que es la pintura del chasis de la bicicleta. Entonces lo que tenemos es pues una entrada aquí de bicicletas al lado izquierdo. Luego tenemos una máquina de túnel eh, que tiene pues digamos que dos aspersores y bueno, son tres aspersores, tres boquillas de aspersión. Una que es de agua con jabón y desengrasantes. La segunda es una de únicamente agua para enjuagado. Y la última, pues son boquillas de aspersiones de aire para secar, digamos, lo que vendría siendo el chasis. La segunda estación es una estación de pintura electrostática. Entonces, digamos que se realiza la aspersión por boquillas de polvo hacia la bicicleta. Aquí cabe resaltar que, digamos que la marca que escogimos tiene recolección de polvo. Entonces, pues digamos que tanto la de el polvo como lavado tienen, digamos que recolección de residuos o de elementos no utilizados para, pues, digamos que reducir un poco ese gasto y reutilizar estos elementos que aún, pues, digamos que son útiles, pues, digamos, algunos ciclos del agua y lo mismo, pues, para la pintura, que es un poquito, esos polvos se recogen y se vuelven a utilizar. La siguiente sección que tenemos acá, pues, es la sección del horno. Es un horno también continuo. Tiene tres temperaturas. Digamos que en esta primera sección es una temperatura de precalentamiento, unos 80 grados centígrados. La segunda sección es una temperatura de curado, que es la temperatura fuerte, que vendrían siendo 180 grados centígrados. Y pues la última parte, pues digamos que es la sección de enfriado, digamos, para evitar este choque térmico, que nuevamente vuelve a estar entre unos 90 grados más o menos. Luego pues viene la sección de enfriado y por aquí tenemos un pequeño actuador neumático para lo que vendría siendo nuestro sistema de Power and Free de la banda del conveyor aéreo. Es una banda continua, va a un movimiento de un metro por minuto para que alcance, digamos que los 10 minutos que necesita en el curado. eh, de la pintura. Sin embargo, pues digamos que para la simulación hicimos unos ajustes aquí en el tiempo de simulación del NX para que digamos que se vea más rápidamente. Entonces vamos a darle play. Por aquí vemos que nuestro sensor, bueno, digamos que ya empezó a moverse las bicicletas. Los chasis, por aquí vemos que nuestro sensor está recogido, ¿sí? Vemos que están ahí, pues digamos que las bicicletas entran a lo que vendría siendo el horno. Salen ahí del horno y pues una vez ya se acercan aquí a nuestro sensor, pues digamos que el sensor se extiende y luego desaparece lo que es la bicicleta. Entonces digamos que pues bueno, aquí simboliza es que el operario salta, quita la bicicleta de esta primera parte, pasa la bicicleta a la segunda parte. Digamos que ya en este proceso ya digamos que logró enfriarse y logró curarse la pintura. Aquí un dato importante, pues digamos que todo el riel está conectado a tierra eh, y digamos que la pintura electrostática pues está cargada positivamente, ¿no? Esto digamos es solo un dato en cuanto a la disposición general de la planta. Bueno, esta es la segunda parte de lo que vendría siendo nuestra planta, es la parte como tal del ensamblaje, que está conformada por lo que es un overhead conveyor de la marca Holland Mechanics. Este conveyor en específico tiene 22 metros de largo, lo que nos permite pues tener 6 estaciones de trabajo eh, en las que pues digamos que se le van a añadir componentes. Cada una de las estaciones de trabajo pues tiene un botón de parada de emergencia y un botón de producto listo. Entonces pues digamos que una vez se presionan todos los botones de producto listo,
la banda, digamos que continúa a la siguiente estación. Esto se conoce, pues, digamos, como una pulse line. El montaje completo, esta digamos que es la parte que se conectó con el PLC, por lo tanto digamos que la simulación completa con el funcionamiento de la programación está pues en la sección del PLC. Sin embargo, pues para cuestiones demostrativas, en esta parte vamos a digamos que simular las entradas del PLC a mano. Nuevamente, en esa sección está la simulación completa. Entonces, primero que nada, vamos a darle iniciar a la simulación. Vamos a añadir aquí también una señal del botón para poder verla en el inspector. Eh, y pues vamos a darle iniciar a la simulación. Vamos a iniciar la banda. Entonces vamos a iniciarla, 1, y la vamos a parar. Digamos que podemos controlar la banda. Lo mismo, una vez se detiene la banda, genera lo que son las dos siguientes bicicletas. Vamos a tener dos bicicletas por estación. De modo que digamos que sí puedan salir las dos al tiempo conforme se va armando. Adicionalmente, pues bueno, como podemos ver aquí, se pueden presionar los botones. Este es el botón 2, vamos al botón 1, que es el botón de aquí. Vamos al botón 1 y como podemos ver, pues digamos que cambia aquí la señal. Nuevamente, pues estas señales interactúan directamente con el PLC. Y aquí, pues digamos que podemos ver también, estos son unos sensores ópticos que van a ser unos sensores que nos van a servir de conteo de la cantidad de bicicletas que salen de cada estación. Entonces tenemos una a la salida de la primera, de la segunda, de lo que es la tercera, cuarta, quinta y pues digamos que la sexta estación, que es la última eh, estación que se tiene de ensamblaje. Entonces digamos que nuevamente se presiona, eh, activamos la banda y pues podemos ver que digamos que el sensor se activa. Entonces lo detenemos y bueno, nuevamente la simulación completa en la sección de PLC. Bueno, este es nuestro layout de la planta. Digamos que, como se ha mencionado en los otros videos, tenemos tres secciones. La primera, que es esta parte de acá, que tiene un conveyor, un overhead conveyor, que tiene, digamos que es la parte de pintura. Tenemos aquí, pues, digamos que lo que es la sección de lavado y enjuague. Entonces, primero se le añade agua con jabón y otros aditivos como desengrasante a un chasis de aluminio que entra, digamos que por esta sección. Luego aquí en esta parte se realiza la pintura, es pintura electrostática en polvo. Quiere decir que pues digamos que por ese lado toda la parte del conveyor debe estar conectada a tierra o cargada, digamos, negativamente, por lo que las partículas se cargan positivamente y para que se peguen, eh, digamos que a la pieza. Luego tenemos en esta parte lo que es el horno. El horno eh, tiene un recorrido de 10 metros y pues la banda va a una velocidad de 1 metro por minuto, de modo que dura 1 minuto dentro de, pues, del horno para realizar el curado. Tiene tres secciones. La primera sección del horno es una temperatura de precalentamiento, está a unos 80 grados centígrados. La siguiente zona es una temperatura, ya la temperatura de curado, que son 180 grados centígrados. Y pues la última es una temperatura de enfriamiento controlado para evitar, digamos, que el choque térmico eh, de 70 grados centígrados. Y pues por último, digamos que la parte de enfriamiento y pues el buffer donde se ubican las ciclas pues ya terminadas, donde pues el operario va a retirarla de la pintura y ubicarla en el próximo conveyor. Esto tiene unas medidas de 6 metros el horno por 11 metros, digamos, todo el proceso del conveyor. El conveyor como tal tiene un recorrido pues de 10 metros a lo largo y 5 metros de alto, pues digamos que nos da un total de 25 metros, pues el recorrido de lo que vendría siendo las bicicletas. La siguiente parte que tenemos pues es nuestra línea de ensamblaje de bicicletas, que pues digamos que aquí es una celda de manufactura robotizada donde tenemos varias máquinas de Holland Mechanics, que son uno de nuestros proveedores principales. Y pues digamos que lo que se encarga es hacer llenado de los hubs o de las manzanas, bien sea con motor para el caso de la bicicleta con motor, o digamos que una manzana, un hub sencillo para el caso de, digamos,
de la bicicleta con motor, de las bicicletas con motor central. También realiza un lacing, que es el proceso de insertar los radios dentro del rin y atornillarlos. Un proceso de truing que verifica la tensión entre los radios y ajusta estos radios para que quede centrada la manzana, bien sea con motor o sin motor. Y pues por último la parte del neumático y el inflado, donde pues digamos que se ubica ya la parte de la llanta y se infla con aire a presión para la bicicleta. Y por último, pues tenemos lo que es nuestra línea central de ensamblaje, en donde pues digamos que varios trabajadores ensamblan las partes por separado, lo que vendría siendo el tenedor, lo que viene siendo el manubrio, los frenos, los soportes, las baterías y demás, pues digamos que están ubicados en estas mesas de trabajo. Y conforme van pasando los elementos en la línea, que es una línea de pulso, que quiere decir que, de pulsos, que esto quiere decir que se detiene por intervalos, se realiza el ensamblaje, los operarios realizan el ensamblaje de las piezas y una vez digamos que ellos terminan su tarea, presionan un botón, cuando todas las estaciones terminan su trabajo, avanza a la siguiente, digamos que por eso son pulsos, porque son pulsos de avance conforme se va terminando el proceso. Esta banda también es una banda de Holland Mechanics, es una banda de ensamblaje y pues tiene la ventaja que aquí las bicicletas pues tienen lo que vendría siendo la posibilidad pues de varios movimientos. Ahí se me corre un poco, pero tienen la posibilidad de varios movimientos. Y pues bueno, esa sería toda nuestra planta. Para concluir, pues esta banda tiene un tamaño de 22 metros. eh, y pues la separación entre cada una de las bicicletas es de 3 metros como para pues permitirle a los operarios trabajar y moverse libremente. Bueno, entonces esta es nuestra simulación de la planta en Plant Simulator. Pues digamos que aquí tenemos todos nuestros tres procesos centrales, lo que vendría siendo pues la primera parte de pintura, la segunda parte que es la línea central de ensamblaje y pues nuestra parte de ensamblaje de llantas pues automatizada y con un pick and place, un robot. Entonces digamos que aquí lo que hicimos pues fue montar los respectivos elementos en nuestra planta. Consideramos, pues, digamos que para los equipos nuevos, como lo que vendría siendo las partes de lavado de pintura, lo que es el CNC, y pues las máquinas de Holland Mechanics, consideramos pues una availability del 95%, pues con sus respectivos tiempos mínimos de reparación, pues digamos que según la máquina, algunos pues rondaban entre los 3 minutos, como en estos dos casos, algunos de las máquinas de Holland Mechanics en 5 minutos, y el CNC pues al final lo dejamos en 10 minutos. También tenemos pues lo que es el horno tuvimos una availability del 90%, escogimos una availability del 90%, pues por lo que es una cuestión térmica es más probable que falle el horno en cuanto a las temperaturas y demás. Adicionalmente, pues también pusimos un mean time to repair de al menos 15 minutos y pues su respectivo setup time de alrededor de unos 20 minutos en lo que el horno logra llegar a los 200 grados, que pues es la temperatura de curado que establecimos para la pintura electrostática. Para las estaciones de ensamblaje, como son estaciones realizadas por un humano, pues digamos que igualmente el availability eh, no fue muy alto, lo escogimos también del 90% y con un tiempo de reparación, por lo que pues digamos son dos operarios por estación, entre un 5 minutos, 5 minutos. Todos escogieron con distribuciones normales, de modo que pues se pueda jugar un poco ahí con la estadística y verificar, digamos que, pues bueno, jugar con estas diferencias de tiempos que se pueden presentar en una planta real. Listo. Adicionalmente, pues añadimos este gráfico, entonces le damos a correr, podemos ver, digamos que ahí están las plantas en proceso, el CNC pues digamos que se encuentra en el proceso de setting up. Digamos que estas estaciones se inician un poquito antes, es porque pues necesitan generar como ese, las suficientes piezas para poder, digamos que, ensamblarlas después. La que más se demora en iniciar, pues es la producción de piezas de esto, porque necesita esperar, digamos que,
a que se haga el setup del horno, a que se haga el setup de las pintura, del agua, digamos, de estas dos zonas. Adicionalmente, también añadimos un tiempo de setup cada 20 piezas en la que, pues, digamos, lo consideramos como el ciclo de renovación de, del agua y la pintura, digamos, de lo que se gasta el agua, de lo que se gasta la pintura. Finalmente, digamos que estas máquinas que escogimos tienen recolección de elementos no utilizados, pues uno por la cuestión del desperdicio y segundo pues por esta parte de tiempo de setup, ¿no? Entonces digamos que después de 20 piezas consideramos que ya era suficiente para poder recalcular, para poder volver a hacer el setup. Y pues por último tenemos este buffer ahí que digamos que nos sirve como intermedio entre cada una de las partes. En cuanto a esta parte que es una banda continua, seleccionamos los tiempos según, pues digamos, según las distancias y la velocidad de nuestra banda, eh, porque es un proceso, digamos que continuo, donde lo más demorado pues es el horno, en donde pues digamos que son 10 minutos de curado, pero pues digamos que en el horno caben 10 piezas al tiempo, entonces se transforma esto al final pues en un takt time de 1 minuto entre pieza y pieza, al menos para esta parte. El throughput time al final de la parte solamente de pintura son 26 minutos, en lo que digamos que se demora en entrar una pieza y salir ya completamente pintada, seca y fría. Para cada una de las estaciones, son 6 estaciones. eh, para cada una de las 6 estaciones, lo que tenemos es que nuevamente una distribución normal de más o menos 1 minuto por cada 2 ciclas, quiere decir que pues digamos que son 30 segundos por cada una de las ciclas ensambladas. Bueno, respecto a los diagramas VSM, debido a que nuestra línea consta de 3 sublíneas que funcionan simultáneamente, hemos decidido realizar el VSM para cada una de esas líneas. Acá, en primera instancia, vemos la de la celda robótica, que tenemos acá entonces una primera etapa en la cual una máquina instala los radios en el buje. Para eso obviamente necesita los radios y necesita los bujes o los hubs como materia prima que vienen desde el proveedor. Una vez la máquina ha terminado, un robot mueve la pieza que entrega hacia la siguiente etapa. Esta siguiente etapa consiste en instalar estos radios, pero ahora en el rim. Para eso obviamente se requiere como materia prima los rims que vienen del proveedor. Posteriormente se fijan los radios en el rim con otra máquina y finalmente se instala el neumático y se infla. La primera y la tercera etapa las hacen máquinas totalmente automáticas. La segunda y la cuarta son máquinas que requieren intervención humana, no son totalmente automáticas. Es por eso que en el tiempo de ciclo para el primero y el tercero tenemos 30 segundos. Eso nos lo da el fabricante. Y para el segundo y el cuarto tenemos 60 segundos debido a que requiere intervención humana. Entonces no puede ser tan rápido. Respecto al tiempo de setup, tenemos 30 segundos para la primera máquina, ya que dependiendo de si es buje o si es hub, pues el diámetro de ese cilindro varía y por lo tanto hay que hacer un setup que es muy sencillo, solo es en el HMI de la máquina se pone otro perfil y listo, eso no demora más de 30 segundos. Las otras máquinas no requieren de setup porque trabajan directamente con el rim. Por eso no aplica en ellas. La disponibilidad 95% en todas ellas porque están nuevas. Eso nos da entonces un total de 81.45% de disponibilidad para toda la celda robótica. No para una máquina, sino para toda la celda. Un valor agregado que sería la suma de estos tiempos de abajo de 210 segundos y un valor y un tiempo en los que no se agrega valor de 25 segundos, que es la suma de todos estos que están aquí arriba.
Posteriormente entonces vemos el BSM de el proceso de pintura. Entonces tenemos una cinta transportadora que es elevada. En ella se cuelgan entonces los marcos con 1 metro de distancia entre uno y el otro. Y arranca, el marco entra, primero se lava, luego se pinta con pintura en polvo y luego esa pintura se adhiere gracias al calor al introducirse dentro de un horno. Como la velocidad es constante de esta banda aérea, y entonces dependiendo del tamaño de cada uno de estas etapas, tenemos el tiempo de ciclo: 105 segundos para la primera etapa, 33 segundos para la segunda, 564 segundos para la tercera. Entonces vemos que es bastante larguita. El horno pues mide bastante respecto a los otros dos. Listo. Entonces, en este caso, sin importar el modelo, sin importar el marco, demora lo mismo, por lo tanto no aplica el setup, tiempo de setup, y la disponibilidad de las 3 máquinas es del 95, pues porque están nuevas. Abajo entonces vemos los tiempos de agregación de valor y de no agregación de valor. Al sumarlos obtenemos tiempo de agregación de valor 702 segundos, tiempo total de no agregación de valor 738 segundos y disponibilidad de todo el proceso 85.74%. El takt time entonces es 60 segundos porque hay una distancia de 1 metro entre un marco y el otro, y la banda aérea se mueve a 1 metro por minuto. Y para finalizar entonces vemos el USM de la línea principal o el general. Entonces, ¿qué tenemos? El concesionario, entonces él sabe, él vende tanto online como presencial. Él sabe o hace un pronóstico de cuántas unidades va a vender en el siguiente mes, y también hace un pedido diario porque necesita nuevo inventario al control de producción. El control de producción, teniendo en cuenta esta información, se comunica con el proveedor, le dice: oiga, yo tengo un pronóstico mensual de tantas unidades, vaya listándose y hágame el favor y me manda materia prima para hoy. Entonces hace un pedido diario. El proveedor entonces envía esa materia prima a nuestra planta y a través de unos vehículos eléctricos toda esa materia prima se transporta hasta los inventarios de entrada. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 inventarios de materia prima de entrada para todo nuestro proceso. Aquí, entonces, en nuestra primera etapa, como podemos observar, en realidad tenemos varias etapas porque son etapas que suceden simultáneamente. Entonces, la pintura sucede al mismo tiempo que la fabricación de ruedas. Esas dos las acabamos de ver, son sublíneas. Y tenemos también otras etapas o celdas de manufactura individuales, una CNC, otra para ensamblar los platos, otra para ensamblar los tenedores y otra para ensamblar el manubrio. Todas ellas son totalmente manuales, es decir, hecho por personas. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cuál sería, para todas estas, cuál sería el tiempo de ciclo que pondríamos aquí? Pues el peor tiempo de todos, que sería 702 segundos. ¿Por qué? Porque hasta que todas estas no produzcan, todas sin excepción, no se puede arrancar con la línea principal, que es esta. Porque esa línea principal depende de los productos de todas estas simultáneas. ¿Listo? Entonces ponemos aquí 702 segundos. Y rápidamente pasamos a ver la línea principal. Entonces la línea principal también es una banda transportadora aérea. En ella entonces se ponen los marcos ya pintados, como vemos acá, y se empieza a instalar todas las partes en esos marcos a medida que se van moviendo por la cinta transportadora.
Entonces, primero se instalan los soportes en el marco, luego todo el cableado y el controlador, la parte eléctrica, luego se instalan los platos, luego los tenedores, luego el manubrio y luego las ruedas para poder despacharlo de nuevo al concesionario. Todas estas etapas son 100% manuales. Ahí trabajan solo seres humanos. A medida que va pasando el marco, ellos van armando, van conectando, van haciendo todo a medida que se van moviendo los marcos. Entonces, aquí entonces tenemos estos tiempos. 702 segundos, como ya vimos. Tiempo de ciclo, tiempo de agregación de valor. 753 segundos, tiempo de no agregación de valor. Este valor sale de el BSM, el peor BSM también, que es este, de la proceso de pintura. 753 segundos. 60 segundos entonces demora cada una de estas etapas, porque lo que queremos es que el takt time total sea de 60 segundos. Entonces diseñamos esto para que en cada etapa, que es 100% manual, se demore aproximadamente 60 segundos. Como son procesos manuales en donde se utilizan solo herramientas de mano, destornilladores y este tipo de cosas, entonces no aplica el setup. Y tenemos también, como no hay máquinas, solo hay herramientas, digamos, de mano, entonces tampoco tenemos, o la disponibilidad, entonces 100%. Al ver entonces estos tiempos, nos damos cuenta que tiempo de agregación de valor 1062 segundos, toda la planta, tiempo de no agregación 783 segundos, eso nos da entonces una eficiencia del ciclo de proceso de 57.56 segundos. Y ese sería nuestro VSM. Bueno, respecto a la celda robótica, se decidió implementarla en la sublínea que fabrica las ruedas. Aquí la podemos observar. Como se aprecia, esta celda robótica es una celda en U. En ella podemos encontrar varias máquinas rodeando al robot central. El robot, esta es una celda con robot, es decir, es un robot que no agrega valor al producto, sino que más bien nos ayuda a movilizar las partes de una máquina a otra. Empecemos entonces describiendo cada una de las máquinas para que se entienda cómo es el proceso. Esta primera máquina que vemos acá se llama Hub Filling. Acá estamos en la página del fabricante. Esta máquina se encarga de agregar los radios al hub o al buje, dependiendo del tipo de bicicleta que estemos fabricando. Luego, cuando termina de agregar los radios, sale el hub con los radios y el robot lo toma para posteriormente adicionarlo aquí, que sería nuestra segunda máquina. Esta segunda máquina se encarga, como podemos ver acá, se encarga de adicionar los radios en el ring. Entonces, esta máquina requiere de un humano, que es el que coloca la punta de los radios en el ring para que la máquina empiece a ajustarlos y a ponerlos ahí en su lugar. Entonces, cuando la máquina ha finalizado, una vez más el robot toma la rueda. Ya aquí estamos con el hub, con los radios y con el ring, y pasamos al siguiente proceso. Este siguiente proceso consiste en apretar, ajustar los radios para que queden bien templados. Y esto se hace en esta otra máquina.
que es la que vemos acá. En esta máquina, como podemos observar, de pronto se observa mejor aquí, la rueda se pone en este riel está ligeramente inclinado de tal forma que la rueda gira y entra a la máquina, como lo podemos observar acá. Esta máquina entonces tensa esos radios para que queden bien firmes. Y cuando ha terminado, esta máquina finalmente envía, con el mismo riel que va inclinado, envía esa rueda ya con el rin totalmente terminado y con los radios templados a esta siguiente estación, en la cual un trabajador coloca aquí la rueda para colocarle el neumático y para inflarlo. Y de esa manera entonces se termina la producción de las ruedas a través de esta celda con robot. Bueno, entonces, ¿cómo se diseñó esta celda? Lo primero que se hizo fue poner las máquinas alrededor de un sector central y determinar qué distancia a partir de ese centro se requería para poder alcanzar las 3 máquinas que interactúan con el robot. Se determinó entonces, como podemos inspeccionar acá, si medimos desde aquí, más o menos hasta aquí, hay 1.3 metros. Entonces se determinó que se requería de un robot con un alcance como mínimo de 1.3 metros. Del mismo modo, como vemos acá, hay una persona, hay un trabajador, un obrero bastante cerca al robot. Por lo tanto, también se consideró que lo más prudente por seguridad era comprar un robot colaborativo, un robot de estos diseñados para trabajar cerca de humanos. Asimismo, se le colocó una cerca, como podemos observar acá, y pasamos entonces, teniendo en cuenta también que una rueda de bicicleta promedio por mucho pesa 2.5 kilos, pasamos entonces a seleccionar el motor, el robot. Entonces se seleccionó este robot colaborativo, el Fanuc CRX25IA. Este robot, como podemos observar, tiene una capacidad máxima de carga de 25 a 30 kilogramos y un alcance de casi 1.9 metros. Por lo tanto, cumple con nuestras expectativas y por eso fue seleccionado. Lastimosamente, pues no encontramos el CAT específico de este robot, así que aquí pusimos otro modelo de Fanuc, también con un alcance muy similar, para que las dimensiones pues fueran concordantes. Ahora, acá podemos ver entonces el tablero eléctrico de la celda. Y aquí podemos ver entonces el controlador del robot con su pitch pendant. Entonces, en este caso, este tablero controlador del robot trabaja como un subordinado del PLC principal de la celda que está aquí adentro de este gabinete. Este controlador también fue seleccionado, como podemos observar acá, para el Fanuc CRX25IA, que fue el que seleccionamos. Se requiere el controlador R30IB, el cual es este que vemos acá. Finalmente, cabe mencionar que para poder traer el material, la materia prima, hasta esta celda se utiliza este vehículo eléctrico. Este vehículo eléctrico entonces agrega material aquí a este contenedor, en específico los hubs,
y los bujes para que el trabajador siempre tenga material al cual adicionar a la máquina. También el vehículo agrega aquí los rines para que este trabajador pueda siempre tenga rines disponibles. Y también agrega aquí los neumáticos para que este trabajador ponga el neumático en el rin con ayuda de esta máquina. Entonces el vehículo agrega aquí, aquí y aquí, que serían los 3 inventarios intermedios de la celda. Y este inventario final es donde se pone la rueda totalmente finalizada. Entonces la entrada sería aquí, la entrada del proceso, y la salida sería acá. Entonces aquí al lado debe estar la etapa en la cual se instala la rueda en el marco de la bicicleta. Eso sería entonces nuestra celda robótica. Para la parte de PLC y sistemas SCADA se propone la siguiente arquitectura, en donde idealmente haya dos PLCs principales, uno para la primera parte del proceso, que sería la parte de lavado y pintura de los marcos, y la segunda para lo que es la banda de ensamble principal, em, donde estarían conectadas también las estaciones de subensamble. Entonces la idea es que pues, no necesariamente tienen que ser de la misma marca los PLCs, está aprovechando que digamos que los PLCs Siemens pueden ser un poco más económicos que los Allen Bradley, y los Allen Bradley pueden ser como más flexibles ya que son packs más que PLCs y se le pueden ir añadiendo módulos de entrada y salida. Em, entonces, la idea es que estén conectadas por medio de protocolos, pues te proponen una conexión por medio de MQTT, utilizando módulos Simatic IoT, donde adicionalmente se pueden conectar sensores de ambiente a lo largo de toda la planta. Esto considerando que, pues, a pesar de que es una automatización parcial, donde igual se usa todavía mucha mano de, muchos trabajadores, y es necesario asegurar, pues, unas condiciones de seguridad mínimas. Entonces, para esto estarían los sensores de ambiente. Eh, listo. Adicionalmente, pues la idea es que este servidor MQTT esté alojado en nube, esto para poder tener como también acceso a los datos de la planta de manera remota, y pues tener también el gemelo digital de la planta para poder observar de manera remota lo que sucede. Em, la lógica de los programas, entonces para la primera parte, la que se ve acá, tenemos primeramente pues un bloque para llamar todas las entradas análogas, que serían los sensores de temperatura, los sensores de velocidad y demás. Y pues el de funcionamiento automático de la planta, que es controlado si es automático o manual según lo que se elija en el SCADA. Posteriormente tenemos el bloque automático, que ya tendría entonces la lógica. Entonces, ¿cómo funciona esta lógica? Primero, se hace, se maneja una bandera de que el proceso está encendido o no, dependiendo de los botones Start o Stop. Posteriormente se enciende, una vez que el proceso está encendido, se enciende el horno y se espera que llegue a una temperatura deseada. Oh, se me olvidó explicar esa vaina. Vale, a continuación voy a explicar entonces la lógica de los PLCs. Entonces se realizaron dos diagramas de Graph para entender más o menos qué haría cada uno. Entonces, esta sería la primera parte, que sería la parte de lavado. Entonces, primero se debe dar inicio al proceso cuando la variable proceso on se active, que es pues con una botonera start o stop o desde el mismo sistema SCADA. Posteriormente se espera que se enciende el horno y se espera que la temperatura sea adecuada para poder hacer el curado y demás. eh, y se inicia la etapa 2, que es encender la banda 1 y que las bicicletas empiecen a rotar. Una vez las bicicletas están rotando y directamente se empieza estas etapas en paralelo, donde cada actuador, su activación dependerá de la presencia o no de los sensores a la entrada de cada estación.
Esto se hace con el fin de poder de alinearse con la metodología Lean Manufacturing, en donde se ahorre la mayor cantidad de desperdicios y en caso de que haya algún slot vacío o gancho, pues se ahorre, digamos que agua, jabón o energía o pintura y así ahorrar desperdicios. Entonces se repite cíclicamente hasta que se decida apagar el proceso. Una vez apague el proceso, se debe comprobar que em, el sensor del horno pues ya detecte la última cicla, entonces se utiliza también un temporizador del sensor que detecte off más de 20 segundos, se apaga el horno y cuando entre la última cicla y finalmente se apaga se apaga el ¿qué? La banda 2 una vez el sensor que está en el inicio de cambio de línea, que es pasar de la parte uno a la parte 2 se activa más también de 20 segundos y se vuelve a iniciar. Por otra parte, tenemos la lógica de la línea principal, o bueno, al menos de la banda, donde, apenas inicia el proceso, se deben iniciar las subestaciones de manufactura. Em, en estas estaciones se van a producir pues, las partes que alimentan a la línea principal. Posteriormente se espera que, bueno, cuando todas las estaciones estén ok y el proceso está activo, se enciende la banda 2. Estas estaciones ok es que cada estación ya realizó su trabajo y esto no se espera que se haga hasta que digamos que lleguen las primeras ciclas. Em, y mientras tanto, los trabajadores estarían trabajando también en las celdas de manufactura auxiliares. Listo. Una vez se enciende la banda 2 se espera que la banda esté en una posición de referencia que es cuando ya todas las ciclas pasaron de una estación a otra, y se debe apagar para que ya en la estación los trabajadores puedan hacer el ensamble correspondiente y repetir este proceso cíclicamente. Una vez el proceso está en off, pues ya se pueden proceder a apagar las pantallas de guía, y pues volver a la etapa inicial. Listo. Para la programación, entonces la programación en ladder, en TIA Portal, se hace de la siguiente manera. Pues sí, se asocian variables de proceso, de la bandera de proceso, perdón, y las variables de horno que se funcionan con las transiciones que se explicaba anteriormente. Se hace lo mismo para la banda. Ah, bueno, pues sí, para la banda, tanto su activación como su desactivación. Y pues para las otras etapas de lavado con sus temporizadores. Em, y la estación de pintura. Aquí se leen em, las variables análogas que tenga que estén en el PC y listo. Por otra parte tenemos eh, bueno, el programa de la segunda estación, eh, donde tenemos pues que se detecta el estado de las estaciones según botoneras y se mantienen hasta que se cambie de etapa. Aquí sí tenemos las transiciones puntualmente con lo que mencionamos anteriormente y tenemos las etapas que se activan con las transiciones. Esto es un cambio, como se hace normalmente el cambio de graph Z a ladder. Y finalmente tenemos las acciones, que es con cada etapa pues tiene ciertas acciones correspondientes. Acá tenemos también una parte para detectar los flancos de sensores y tener ciertos contadores del producto que se está realizando que se controlan de manera remota por medio del SCADA. Y pues con los flancos se van activando o desactivando los contadores. Eh, bueno, y aquí se cambia el producto una vez el contador llega a su estado en DON. Listo. Listo. Entonces, para mostrarles cada que se diseñó, tenemos primero eh, el layout que se hizo. Entonces, tenemos por una parte la parte de supervisión, donde tenemos eh, la, los valores de diferentes sensores y de actuadores, así como botones para activar el modo manual o el modo automático. Tenemos también la visualización de diferentes variables del ambiente, como son la humedad, el ruido, la temperatura, y tenemos ciertos históricos, como son la cantidad de partículas finas, que son las PM2.5, y partículas gruesas, que son las PM10. Adicionalmente, tenemos históricos sobre la temperatura del horno y la velocidad de la banda.
Y finalmente tenemos la parte ya de los indicadores del proceso, donde tenemos las órdenes de los tres tipos diferentes de bicicletas y tenemos el control manual de los diferentes actuadores de la planta. Y por último, tenemos una sección de alarmas donde nos notifica en caso de que alguna de las variables esté por fuera de los rangos establecidos y también nos va a arrojar una notificación. Tenemos también históricos de otras partículas como el dióxido de carbono, el ozono o el oxígeno o el formaldehído, la velocidad de la onda que ya se puede apreciar mejor y pues ya indicadores aprovechando también el sensor pues de otras partículas que pueden ser perjudiciales para los operarios. Y finalmente, aquí también tenemos la visualización, obviamente, de la temperatura del horno y la velocidad de la banda. Eh, Listo, sería todo por el escala.